Estoy iniciando la grabación. Están pidiendo acceso para entrar. Espérenme. Steven también. A ver, configuración. Bueno, voy a volver a copiar el enlace. Este es el último que voy a mandar. Espero que ahí sí ya puedan entrar. Veo que algunas personas me está llegando correo de que no, como que no pueden entrar y necesitan algún tipo de autorización. Utilicen por favor el último enlace que acabo de enviar para ingresar a la ¿cómo se llama? A la asistencia. Bueno, creo que ya no veo más. Así vea, aquí hay otro pidiendo permiso. Vamos a esperar entonces un poquito porque si no quedan por fuera porque no veo la... No, profe, no me deja. Me aparece Tampoco. la lista de todos, pero no me deja hacer la encuesta. Ay, qué pelota. No, es que no es así como es la cosa. ¿Yo qué hice? Espéreme. Que esto yo la embarré. No, esto no es así. A ver, ¿qué es esto? Hagan caso omiso de esa... Sí, tiene toda la razón. ¿Yo qué estaba haciendo? Es que este es el link. Este sí es el link. Por favor, ahí sí ingresen todos. El último, que es un formato de... Ese sí debe dejar entrar. El otro era un archivo en Excel. Yo no sé qué estaba haciendo. Listo, muchachos. Me confirman cuando ya hayan terminado. Este sí debe dejar entrar sin problemas. Bueno, entonces yo creo que ya como que entramos todos. Ahora sí pudieron, bueno, menos mal. Creo que ya pudieron entrar todos acá. Vamos a ver un momentico a ver qué dicen aquí en el chat. Menos mal que está ese chat. Ah, listo. Creo que todos ya están. Voy a quitar esta conferencia de acá. Dale final. Porque no me pude unir. No nos pudimos unir a esa. Bueno, muy bien. Entonces, se supone que aquí ya estoy grabando. Exacto. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase, muchachos. La clase de hoy es sobre grupos sanguíneos y hemostasia y también vamos a hablar algo sobre el RH. ¿Listo? Está relacionado con la clase que vimos la vez pasada. Y bueno, y entonces, pues la idea es que esta semana también vamos a ir adelantando un poco tema. Y la próxima semana, las dos clases antes del examen, vamos a hacer entonces nuestras sesiones de repaso. ¿Listo?
Entonces, hemostasia, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es una secuencia, ¿cierto?, de hechos, de sucesos, de respuestas, como dicen aquí, que detienen la hemorragia o detienen el sangrado. ¿Listo? Eso es la hemorragia. Perdón, eso es la hemostasia. Entonces, cuando uno se corta, ocurren una serie de fenómenos dentro de nuestra propia sangre, dentro de nuestros propios tejidos, que nos van a llevar a que esa sangre se detenga en algún momento. Por supuesto, es muy diferente una cortadita chiquitica en un dedo que una cortada en una arteria grande, ¿no? Los fenómenos son un poquito diferentes, pero diferentes en el sentido, digamos, macro, ¿no? En el sentido macro, porque por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos aquí en la piel, en cualquier parte, pues nosotros tenemos vasitos sanguíneos muy superficiales, ¿cierto? Pero ellos al cerrarse prácticamente de una se cierra el flujo de la sangre y deja de pasar. En las arterias grandes también pasa lo mismo. En donde casi no pasa eso, muchachos, es en las venas, porque las venas no tienen una capa muscular muy grande. De modo que se contraen, digamos que sí, pero no es mucho. Entonces, ¿cuáles son los tres mecanismos? Muchachos, estos tres mecanismos se dan todos al tiempo. ¿Listo? Que hacen que la sangre se frene, se detenga esa hemorragia. El primero es el espasmo vascular. El espasmo vascular es una especie, ahorita vamos a ver, que es una especie de cierre, es una especie de cierre de la arteria que hace pues que deje de sangrar. Lo otro es la formación del tapón plaquetario. Aquí juega un papel importante las plaquetas que vimos la clase pasada. Y el tercer fenómeno es ya la formación del coágulo propiamente, o sea, la coagulación sanguínea. Miren que son tres procesos diferentes, pero que se dan al tiempo. Entonces, ¿qué es el espasmo? El espasmo, entonces, cuando las arterias se dañan, cuando se cortan, cuando se rayan, cuando se les hace cualquier tipo de lesión que abre la arteria, ella entonces, recuerden que ella tiene un músculo liso, las arterias, creo que en la próxima clase vamos a ver eso justamente. El músculo liso de estas arterias hace que se contraiga y la arteria se cierra. Y eso, por supuesto, disminuye el flujo de sangre que está pasando por allí y va a disminuir la pérdida de sangre. Por ejemplo, muchachos, uno ve en películas, ¿no? Uno ve, sobre todo, ¿a quién le gustan las películas de Tarantino? A ver, ¿alguno de ustedes les gustan las películas de Tarantino? Ese que es más sangriento, que mejor dicho. ¿Quién se ha visto Kill Bill? Pongan ahí en el chat. ¿Ninguno? No puede ser. Es una película que para ustedes puede que sea ya un poco vieja, pero se las recomiendo, es excelente. Para aquellos que les guste las películas que tengan que ver como con artes marciales, esta película es fantástica. Kill Bill, se las voy a poner acá. Es una obra de arte. Solo Dago García. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto de la película, muchachos? En esa película vuelan cabezas, vuelan brazos, vuelan piernas, eso es, mejor dicho, parece una carnicería. Y uno ve cómo sale un chorro, pero o sea, el mega chorro de agua, de sangre, ¿no? Pues muchachos, digamos que sí. Cuando una arteria, por ejemplo, eso ocurre durante una amputación, por ejemplo, un brazo, una pierna, qué sé yo, se lo cortan a uno así de un solo tramacazo con no sé, con una espada ninja, ¿cierto? Pues va a salir un chorro de sangre, claro, pero inmediatamente, muchachos, el chorro se va a disminuir porque la arteria se va a cerrar fuertemente, de modo que va a hacer que la sangre empiece a disminuir. Entonces, digamos que es un poco exagerado, ¿no? Ese efecto que ponen en las películas de Tarantino. Bueno, y casi todas las películas de Tarantino son así. Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Porque las arterias tienen una capa de músculo liso muy, muy grueso que hace que nos permita este efecto.
Menos mal que ocurre. Ahora, cuando el daño de la arteria, por ejemplo, si uno se corta, ¿no es cierto? El filo del cuchillo, de la navaja, de la espada, de lo que sea, pues eso hace un corte muy limpio, es decir, como que los bordes son limpios de la arteria. Limpios no quiero decir que no sea sucio, sino que los bordes son como lisos, ¿sí? O sea, no son... En cambio, es muy diferente cuando uno se corta, por ejemplo, con una sierra, porque es que la sierra no corta de manera limpia, es decir, que los bordes sean lisos, sino que quedan todos como, pues, como la sierra tiene como unos dientes, ¿cierto? De modo que cuando la lesión del vaso sanguíneo se da por un corte así por una sierra, por ejemplo, pues se cierra el vaso, sí, pero no como con tanta fuerza, porque entre más limpio sea el corte, más, digamos, el efecto del cierre se va a ver como mejor, ¿no? Esto puede durar, miren, de minutos a horas. Todo depende del daño de la arteria. Si el corte es, como les estoy explicando, muy limpio, ¿no? Es decir, que los bordes de la cortada son muy lisos, por ejemplo, con un cuchillo, etcétera, pues puede durar incluso horas, muchachos. Ah, que hay que ponerle de pronto un torniquete, pues claro, porque es que igual eso por mucho que se cierre va a perder mucha sangre y de pronto no alcanza a llegar al hospital. Pues hay que ponerle algo que trate de frenar esa pérdida de sangre. Que no necesariamente tiene que ser un torniquete, también puede ser compresión de la arteria a nivel proximal. ¿Para qué? Para pues evitar que se salga la sangre por ahí. Este efecto, muchacho, de espasmo vascular también se conoce como vasoconstricción. Mírenlo. Y muchachos, este es un efecto autónomo simpático. ¿Se acuerdan del sistema parasimpático, del sistema simpático? Bueno, este es un efecto autónomo de fibras simpáticas que también están relacionadas por el dolor. Aquí alguien me está pidiendo entrar. Vea. ¿Listo? Bueno, muy bien. Veamos, sigamos acá. A la persona que acabó de entrar, por favor, que no se le olvide llenar la asistencia. La asistencia la dejé. Pero creo que de pronto no ve el enlace. ¿Quién entró ahora último? Daniel Torres. ¿Puedes ver el enlace que está arriba en el chat de la asistencia? Para que llenes la asistencia. No, espéreme, se lo vuelvo y lo dejo copiar. Mire, es esta, por favor, para que llene la asistencia. Súper, muy bien. Entonces, claro, tiene mucho que ver con las fibras de dolor, muchachos. Por eso, obviamente en ese momento el dolor es muy fuerte. Y esas fibras de dolor también las tenemos nosotros, no tanto en nuestras arterias y nuestras venas, porque realmente nosotros se dice, ¿no? Esa es la teoría de que las arterias y las venas por dentro no tienen fibras nerviosas o sea, que capten el dolor, no, pero el dolor que es captado en alrededor, ¿cierto? De esa herida, esa es lo que nos ayuda a como identificar que, o sea, eso es lo que le ayuda a nuestro sistema nervioso, ¿no? Identificar el sitio donde se va a producir la vasoconstricción, porque esta vasoconstricción debería ocurrir en ese sitio específico, no en todas las arterias de nuestro cuerpo, porque si ocurre en todas las arterias de nuestro cuerpo, eso hace que la presión se suba y por el contrario vamos a sangrar más. Entonces debería ser un poco más específico la vasoconstricción. Ahora vamos a hablar del segundo fenómeno que es la formación del tapón plaquetario. Esto que ven aquí es un vaso sanguíneo, supongamos una arteria, miren, tenemos los glóbulos rojos y aquí tenemos las plaquetas. Acuérdense que estas plaquetas, como lo dijimos la clase pasada, muchachos, son fragmentos de una célula gigante que se llama el megacariocito. Ese megacariocito, ¿de dónde viene? De otra célula inmadura que se llama el megacarioplasto.
que a su vez viene de una célula madre mielocítica que está en donde? En nuestro sistema hematopoyético y que se encarga de producir justamente estas células. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando ese megacardioblasto se fragmenta, él como que se autodestruye y al destruirse él se rompe, él se estalla, quedan pedacitos, miren, ¿de qué? De la membrana. ¿De quién? De ese megacariocito. Esos pedacitos de membrana se unen pedacito con el otro, de modo que forma como una pequeña celulita. Realmente esta no es una célula porque no tiene organelos adentro, ni núcleo, ni nada, sino simplemente es un ¿qué? Es como un trozo de, de la membrana celular. Entonces, como dice aquí, inicialmente las plaquetas entran en contacto y se adhieren a las partes lesionadas del vaso sanguíneo. O sea que ellas van pasando por nuestra sangre y cuando hay una cortadita en un vaso sanguíneo, ya sea pequeñita o ya sea grande, ahí en esa cortadita, muchachos, el tejido conectivo del vaso sanguíneo, al cortarse, deja expuestas algunas fibras. Espérenme. Juan Maldonado, ¿me escucha? Sí, señor. Mire, le voy a dejar aquí, por favor, el link para que ingrese ¿cómo se llama? A la asistencia, por favor. Acabo de dejárselo en el chat. Que está molestando por allá. Está molestando por allá Canvas. Bueno, entonces, es normal que tenemos este que es el plan B. Y tengo incluso un plan C. Claro que el plan C no es de la universidad, pero pues eventualmente se podría por ahí también. Bueno, entonces, como les venía diciendo, ustedes saben que el tejido conectivo de los vasos sanguíneos tiene mucha fibras de colágeno. Y esas fibras de colágeno, ¿cierto? Que están por debajo, acá en el tejido, cuando la arteria se corta, ¿cierto? Quedan como expuestas. Y resulta de que estas fibras de colágeno les gustan las plaquetas, para que me entiendan. O sea, tienen una afinidad. De modo que cuando la plaqueta va pasando, si encuentra una fibra de colágeno expuesta, ¡plum! Se pega. Ahí se pega. ¿Ya? Como dice ahí, tales fibras de colágeno del tejido conectivo subyacente a las células endoteliales lesionadas, este proceso se llama la adhesión plaquetaria. Entonces, lo primero que ocurre, mire que esto va por etapas, vamos por la etapa 1 de la adhesión plaquetaria, es decir, de la formación del tapón. Esta etapa 1 se llama adhesión, es decir, cuando se pegan. Entonces, repito, las arterias se pegan en la superficie del vaso sanguíneo cuando se rompe. Al romperse quedan expuestas estas fibras de colágeno y estas fibras de colágeno entonces como que atraen a las plaquetas para que se peguen ahí a donde está el huequito donde se empezó a dañar. La segunda etapa de la formación del tapón se llama la reacción y liberación de las plaquetas. Entonces, debido a que ellas se empiezan a pegar, muchachos, ellas se activan. Estas plaquetas al pegarse, ellas se activan y miren cómo ellas cuando están desactivadas se ven como un circulito, pero cuando ellas se activan, al activarse, muchachos, ellas le salen como unas paticas, miren como unas paticas que se agarra la una con la otra y se forma como un tapón porque se empiezan a volver aplanadas y se empieza como a agarrar la una con la otra, miren, la una con la otra. Y además de que se agarran cuando se activan, ¿no? Ellas liberan unas sustancias. Esas sustancias se llama el ADP y el tromboxano A2. Mírenlo acá. Estas sustancias que se llaman ADP y tromboxano A2, muchachos, por un lado van a hacer que las demás plaquetas que todavía no se han activado se activen y se peguen acá. ¿Ya? Y por otro lado, vamos a ver más adelante
también hacen que el vaso sanguíneo se contraiga aún más, porque este tromboxano hace que se contraiga aún más el tromboxano A2. Miren que dice que funciona como un vasoconstrictor, es decir, hace que se contraiga todavía más el vaso. ¿Para qué? Para que se frene el sangrado, ¿cierto? Y luego viene la tercera etapa, que ya es la agregación plaquetaria. En esta tercera etapa, el ADP, que es este que se está liberando aquí, además del tromboxano A2, hace que se formen como unos, si ven como unos hilos acá, estos hilitos que ven aquí, ¿cierto? Que hace que como que ese tapón se vuelva más duro, muchachos, más fuerte, ¿no? Y se empieza a pegar aquí, se forma como una costra, para decirlo de alguna manera, que va a sellar justamente el sitio por donde se está saliendo la sangre, ¿cierto? Ya es la agregación plaquetaria propiamente, y esto va a formar una especie de tapón. Muchachos, ustedes han visto que muchos pacientes, de pronto hasta sus papás, toman, eh, ¿cómo se llama? Aspirina. La aspirina, muchachos, uno de los efectos que tiene es evitar que se formen estos tapones. Y resulta, muchachos, de que, por ejemplo, con este tema del COVID, que una de las principales, digamos, fenómenos que llevan a la muerte en este tema del COVID no es tanto la infección digamos, por el virus o por otras bacterias que causan neumonía, sino porque se coagula la sangre. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, muchachos. Escríbanme en el chat. ¿Sí? O sea, que ese es el fenómeno que termina matando a las personas. ¿Mm? Y eso se dieron cuenta en Italia, porque después de que en Italia murió muchísima gente, todavía sigue muriendo, pero ya no tanto. Y se dieron cuenta fue en las autopsias. Empezaron a investigar y yo, venga, sí, ya sabemos que esta vaina ataca los pulmones, pero miremos qué otra cosa. Y miren que encontraron una cosa diferente. Y es justamente que se produce este tipo de problemas en nuestros vasos. Entonces, esta aspirina evita que se formen, ¿cierto? Que se formen muchos como esto, porque ¿qué pasa, muchachos? Que cuando esto se forma, cuando hay un huequito en la arteria y esto tapa, pues claro que está produciendo un efecto bueno, en el sentido de que ese tapón está evitando que se nos salga la sangre. Pero cuando esto ocurre, no por un problema, muchachos, de que se haya cortado la arteria, sino porque de un momento a otro se empiezan a pegar las plaquetas y empiezan a formar tapones, pues eso termina produciendo coágulos de sangre que quedan sueltos y viajan a través de la sangre y llega un momento en que tapan vasos sanguíneos muy pequeños. Por eso esto nos ayuda a evitar, por ejemplo, los infartos. Estoy hablando de la aspirina, ¿no? Los infartos, y en este caso también nos evitaría también las muertes por un fenómeno que se llama coagulación intravascular diseminada. Entonces miren que ya hablamos del primer factor o el primer fenómeno que ocurre, el primer mecanismo, que es el espasmo vascular, que repito, no es otra cosa que una especie de contracción que ocurre en el músculo liso de las arterias y que se lleva a cabo justamente por efecto del sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Relacionado también con las fibras del dolor. Y la formación de plaquetas, que es la segunda, la formación de plaquetas no, la formación del tapón plaquetario, que es el segundo mecanismo. Este, este tapón plaquetario se forma en tres etapas. La primera es la adhesión plaquetaria, ¿no es cierto? Que es que, ¿qué? Las fibras expuestas de este tejido conectivo del vaso sanguíneo, ¿cierto? Deja al descubierto, ¿qué cosa? Las fibras de colágeno. Resulta de que las plaquetas se pegan con mucha facilidad a las fibras de colágeno, de modo que se va a empezar a pegar. Lo segundo es que se activan.
y esa activación libera esto que se llama tromboxano A2 y ADP. El tromboxano A2, por un lado, muchachos, por un lado, hace que, hace que se activen las otras plaquetas, ¿no? Que se activen las otras plaquetas para que tanto el tromboxano A2 como el ADP activan las otras plaquetas que aún no se han activado para que se peguen acá. Cambia también la forma de las plaquetas. Miren que antes de que estuvieran activas, ellas eran como redonditas, después le salen como paticas para agarrarse las unas de las otras. Y el tromboxano A2 también hace que se aumente la vasoconstricción. Y lo último es la agregación plaquetaria, que básicamente ya es el final, ¿cierto? Donde se termina de formar el tapón. Y este tapón se produce justamente porque el ADP, ¿cierto? Hace que se formen como unos hilos que termina uniendo con más fuerza este tapón y se forma ahí sí una especie de tapón que sella propiamente. ¿Qué va a sellar? Pues la lesión va a tapar el hueco que se quedó formado por justamente la cortadura de, de esta arteria. Ahora vamos a hablar del tercer fenómeno o el tercer mecanismo, que ya es la coagulación propiamente. Ojo, miren que por un lado va la parte de las plaquetas. O sea, las plaquetas no forman coagulación de la sangre, lo que forman es un tapón. Pero el funcionamiento de las plaquetas está integrado con otro funcionamiento de nuestra sangre, que es la coagulación de la sangre. Entonces, muchachos, en condiciones normales, la sangre que va pasando por nuestras arterias y nuestras venas es de forma líquida. Eso es lo normal, ¿cierto? Pero cuando está dentro del vaso sanguíneo. Pero si nosotros sacamos la sangre del vaso sanguíneo, ella se va a coagular. Y este fenómeno hace que justamente se prevenga la pérdida de sangre, porque al coagular eso va a hacer que la sangre que era líquida ahora se va a volver como una especie de gel, como una especie de gelatina que no fluye. ¿Por qué? Pues porque se vuelve como medio sólido, ¿sí o no? De modo que ya no va a fluir y eso va a evitar que se pierda la sangre, ¿no? Como les digo yo acá, cuando la sangre se sale de los vasos forma una especie de gel o se coagula. Tiene más o menos el mismo efecto que la gelatina, con la diferencia de que la gelatina, muchachos, se coagula es cuando se enfría, ¿no? Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la gelatina se coagula y forma la gelatina cuando se enfría? Muchachos, porque la gelatina está hecha de una proteína, de una proteína. Y esa proteína, cuando está a temperatura alta, ella se vuelve líquida, pero cuando se enfría, se vuelve como una especie de gel o como una especie de gelatina. De hecho, la palabra gelatina viene de gel, ¿sí? Es más, no sé si ustedes han visto después, busquen un video para que vean cómo sacan la gelatina, de dónde la sacan. Eso lo sacan de los animales. Es una proteína de los animales. Entonces, cuando la sangre se coagula, como les dije, se vuelve ¿qué? Se vuelve un gel, se vuelve gelatina, se vuelve como sólida y queda un pequeño líquido, un líquido que queda como suelto. A ese líquido se le llama suero, que es lo que dice ahí plasma, es decir, la parte líquida de la sangre, pero sin factores de coagulación. Nosotros tenemos una serie de moléculas, una serie de sustancias, que muchas de ellas son proteínas, otras no, que nos ayuda justamente a que se coagule la sangre. A estas sustancias se le llaman factores de coagulación. ¿Listo? Entonces, cuando la sangre se coagula, todos los factores de coagulación quedan metidos dentro de qué? Dentro del gel, dentro de ese gel de sangre coagulada. Pero queda un poquito de líquido suelto. Ese poquito de líquido suelto queda suelto justamente porque no tiene factores de coagulación y por lo tanto queda suelto. ¿Listo?
La coagulación corresponde, como dice ahí, a una serie de reacciones químicas que terminan con la formación de una proteína que se llama la fibrina insoluble. La fibrina es una proteína, pero tiene una característica. Hay una que es soluble, es decir, que se logra disolver en el agua, y hay otra que no. Y la que se forma justamente para producir la coagulación es esta, la insoluble, es decir, ella no se puede disolver en el agua. Por lo tanto, al no disolverse en el agua del plasma, es justamente lo que hace que el plasma se vuelva como sólido, como una especie de gelatina. Muchachos, esto que les voy a explicar ahora quiero full atención, porque es un poco enredado, incluso para nosotros los médicos, porque tiene muchos pasos. Bueno, estos factores de coagulación están enumerados, muchachos. Aquí los tienen, miren, son 13. Pero muchachos, la enumeración no obedece a, digamos, el momento en que cada uno participa. Entonces uno diría, entonces en la primera etapa participa el factor número 1, que es el fibrinógeno. En la segunda, el 2, no. Está relacionado el número con el descubrimiento de la molécula. Entonces miren que, por ejemplo, la primera molécula que descubrieron es el factor 1, ¿no? Pero miren que el factor 1, miren en dónde está, casi al final del proceso de la coagulación. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, el factor 9, miren dónde está. Vamos a buscarlo por acá. No lo encontré. Bueno, no lo encontré. Pero todos estos factores que les estoy mencionando van aquí, en alguna parte de esto. ¿Listo? Entonces tenemos dos vías, lo que le conocemos como dos vías, que es la vía intrínseca, la vía extrínseca, y tenemos la vía común. ¿Listo? La vía común. Lo importante es que sepan que la vía extrínseca y la intrínseca terminan todas en la vía común. O sea, de aquí para acá, todos los fenómenos ocurren de la misma manera, pero aquí ocurren de una manera y aquí de otra. Y activan unos factores y aquí otros, aunque vamos a ver que algunos factores están como acá y acá. ¿Listo? Entonces, en la vía extrínseca, mire que en la vía extrínseca hay traumatismo tisular, es decir, hay un golpe, por eso se llama extrínseco. Por ejemplo, hay una cortadura, ¿cierto? Hay una cortadura, por ejemplo, con un cuchillo, con una machete, qué sé yo. O sea, no solamente se está dañando la arteria, sino que también hay un corte de la piel, del tejido celular subcutáneo, del tejido conectivo, etcétera. En este caso, muchachos, en este caso, lo primero que se produce es la activación del factor tisular, que es este que ven aquí. El factor tisular, como ven, es el 3, o sea, es el factor 3, mírenlo, al que también se le llama tromboplastina. Este factor tisular es una proteína que tenemos en nuestra sangre y que se activa cuando ocurre un daño. Ay, perdónenme. ¿Yo qué hice? Cuando ocurre un daño acá en el tejido, por ejemplo, un golpe. Miren que uno puede sangrar no solamente por una cortada. Por ejemplo, cuando a uno le sale un morado después de un golpe, ¿por qué le sale el morado? Pues porque producto del golpe se rompieron los vasos sanguíneos y ahí también se está activando los factores de la coagulación, porque ese morado es básicamente un sangrado que hay pero por debajo de la piel y tiene que frenarse porque si no se frena el sangrado, el morado ya no va a ser un morado chiquito, sino el mega morado. Y ustedes de pronto habrán visto personas que les salen morados muy grandes y otros que les sale un morado muy pequeño. La diferencia entre el uno y el otro es que en el uno se coaguló más rápido que en el otro, de modo que evitó que saliera tanta sangre.
Claro que también puede ser por el mismo golpe, ¿no? Si el golpe es más fuerte, pues claro, obviamente va a sangrar más. Bueno. Este factor tisular al activarse, miren, se une con calcio y va a activar al factor 10. Que el factor 10, como lo ven, miren dónde está por acá, que es el factor de Stuart o trombosinasa. Miren que pasamos del factor 3 al factor 10 y el calcio es el factor 4. Por eso les decía que no todos son proteínas, el calcio no es una proteína. Este factor 10 se une con el factor 5, mírenlo aquí el factor 5, que es esta de acá, la globulina aceleradora, y se une también con calcio para terminar produciendo esto que se llama la protrombinasa. La protrombinasa, que es, ¿dónde está la protrombinasa? Mírenla acá, que es el mismo factor 10. ¿Qué? Esta es la trombinasa, protrombinasa. ¿Dónde está ahora? Bueno. Creo que es el 7, ¿no? Y luego esa protrombinasa se va a convertir o se une con la protrombina, que es el número 2, más un poquito más de calcio para producir la trombina y ya de aquí viene la vía común, vean, la vía común. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando no es producto de un golpe, no es producto de una cuchillada, no es producto de esto, sino que el mismo vaso se rompe solo? Porque a uno se le pueden romper los vasos solitos. Por ejemplo, muchachos, cuando ustedes han visto que hay personas que de un momento a otro se les revienta una arteria por allá en la cabeza y se mueren. Eso es lo que se llama, ¿cómo? Eso es lo que se llama un aneurisma, ¿no es cierto? O, o hay personas que porque se les sube la presión sangran. Hay personas, por ejemplo, que sangran con mucha facilidad en la nariz, ¿no? Y sin haberse golpeado, sin haberse metido los dedos, o sea, sin hacerse nada. Eso sobre todo se ve mucho en niños, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues el mismo vaso se rompe muchas veces porque se dilata tanto que se rompe. Cuando eso ocurre, miren lo que dice aquí, las células endoteliales se dañan, obviamente queda expuesta la fibrina. Y las plaquetas, miren que aquí ya nos ayudan las plaquetas, porque las plaquetas se van a empezar a pegar y estas plaquetas activadas, muchachos, hace que se active el factor 10. Pero además, acá se produce, por el mismo traumatismo de esto, se produce lo que pasa acá, algo así, que es que el factor 12 activado termina uniéndose con el calcio, más estos fosfolípidos que vienen de las plaquetas y produce la activación del factor 10, que posteriormente, miren que aquí esta parte es igual, el factor 10 activado se une con el factor 5, miren lo mismo pasa acá, más calcio para producir la protrombinasa y de ahí comienza la vía común. ¿Y la vía común qué es? Esta protrombinasa se une con calcio, ¿cierto? Con la protrombina 3, la 2, perdón, la factor 2, y se convierte en trombina. Esta trombina además estimula a que las plaquetas produzcan más fosfolípidos para aumentar la vía intrínseca, perdón. Y se une, muchachos, con calcio y aquí entra el factor 13, ¿no? Esto entonces, por un lado, produce fibrinógeno, que es el factor 1, y el factor 13 luego hace que estas fibras, justo junto con el factor 1, las fibras de fibrina, que antes era una fibrina que tenemos en la sangre que es soluble, es decir, que se disuelve en el agua, se convierte en fibrina insoluble y entonces estas como lineecitas que parece como un pegante, ¿cierto? Ya se vuelve un pegante fuerte para que me lo entiendan y eso hace que se coagule la sangre. Muchachos, ¿me entendieron esa parte ahí o no? Escríbanme al chat, por favor. Más o menos, repitamos entonces. ¿Qué quiero que entiendan? Que nosotros tenemos en nuestra sangre unas fibras de fibrina, mírenla esta.
Pero estas fibras de fibrina en condiciones normales, cuando la sangre es líquida, ella se disuelve en el agua, o sea, ella como que no produce grumos, para que me entiendan, no produce grumos, ¿sí? Pero cuando se activa la coagulación de la sangre, ya sea por la vía extrínseca o por la intrínseca, que terminan en la vía común, esta fibrina, que antes era soluble en agua, se vuelve insoluble, es decir, se vuelven grumos, porque no se disuelve. Entonces, al no disolverse en el agua, se forman como grumos, y eso es como cuando usted ve que cuando la leche se corta, se coagula. Sí, ha visto cómo la leche cuando se corta se coagula y queda como un grumos, y esos grumos se unen y como que forma como una especie de gelatina, ¿sí o no? Y queda abajo, queda como un líquido. ¿Se acuerdan que ese líquido cuál es? Pues el suero. Así mismo le ocurre a la sangre. Ahora, este fenómeno de volver esta fibrina soluble, transformarla en insoluble, ¿cierto? Para que se coagule en la sangre, este fenómeno ocurre mediante una serie de procesos químicos. Yo no les traigo acá, muchachos, el proceso químico, porque este proceso desde el punto de vista bioquímico es complejo, porque la fibrina entonces se une y eso hay un poco de fórmulas químicas hasta que produce no sé qué. No, la idea no es esa. Solo quiero que sepan que tenemos una serie de sustancias en nuestra sangre que participan, que son estos factores de coagulación, que participan en qué? En todos, en esta cadena de eventos o cadena de sucesos químicos que terminan en última instancia produciendo que estas fibrinas que son solubles se conviertan en insoluble y se coagule la sangre. Entonces tenemos dos vías. La extrínseca, que es cuando el vaso se daña, pero por un golpe externo, una cortada, una cuchillada, por ejemplo, cuando uno se corta con una hoja de papel, ¿sí? O sea, cuando es externo, ¿sí? Un golpe, un puño, un batazo, qué sé yo, un golpe externo. Y en la vía intrínseca es cuando el vaso se daña él solo. Por ejemplo, cuando se rompe una arteria solita, ¿sí? Por ejemplo, cuando eso ocurre, no es que ocurra tan frecuente, pero ocurre, por ejemplo, hay personas que sangran por la nariz como muy fácil y no se han metido nada, no se han golpeado la nariz, y usted ve el niño que está jugando y ¡plum! Se le viene la sangre por la nariz. ¿Ustedes sí han visto eso, muchachos? ¿O les pasaba a ustedes? ¿Alguno de ustedes? Dígame, Cristian, ¿qué pasó? ¿Todavía le pasa eso? Eso ocurre por varias cosas. Por un lado, porque a veces tenemos venitas como muy dilatadas en la nariz, y cuando uno corre o cuando hace mucho calor, estas venitas se dilatan más y se rompen ellas mismas. ¿Sí me entienden? Exactamente. Es frecuente también durante el sueño, aunque mira que durante el sueño sí parece que está más relacionado a que sin querer se golpean o se meten la nariz sin querer durmiendo, ¿no? Y no se dan cuenta. Pero cuando ocurre así como yo les digo, que están jugando y de repente se les viene, pero no se han tocado, no se han golpeado, nada. Entonces miren que ahí no hubo un trauma, o sea, no hubo una lesión, no hubo un daño, no hubo una cuchillada, no hubo un puño, pero sangró. O sea que la venita, la arteria se rompe solita. Esa es lo que se llama la vía intrínseca, o sea, ahí es cuando ocurre la vía intrínseca. Mientras que por los golpes, por las cuchilladas, por todo esto, ocurre la extrínseca. En la extrínseca, el factor tisular, que aquí dice cuál es el factor tisular, el factor 3, mírenlo, ¿sí? Ahí esto se activa y esto se une con el calcio luego activa, o sea, estos dos, el calcio y el factor tisular, activan el factor 10, miren el factor 10 acá, que es el factor de la trombosinasa. Este factor 10 luego se une al factor 5 más el calcio y producen la activación de la protrombinasa.
En la vía extrínseca, perdón, intrínseca, las mismas fibras de colágeno al romperse la arteria, ¿cierto? Se exponen, las plaquetas, ¿qué pasa? Se activan, porque ya yo les dije a ustedes que estas plaquetas acá cuando veían un rotico, ahí quedaba expuesta las fibras de colágeno, entonces ellas se le pegaban, ¿se acuerdan? Y se activaban. Entonces, estas plaquetas se activan y producen fosfolípidos y esos fosfolípidos nos ayudan a activar al factor 10. Pero además, aquí se libera factor 12. Miren el factor 12 acá, es el de Hagenman o factor antihemofílico. Este es el que muchas veces los hemofílicos tienen dañado, este y este de acá. Y este. El 9, el 11 y el 12 son los que casi siempre se dañan porque por un defecto genético nacen sin esa proteína. Entonces, por eso ellos cuando se cortan no pueden parar de sangrar. Los hemofílicos. Entonces, ¿qué pasa? El factor 12 se activa, se une al calcio y además se une al factor 10 activado que se ayuda a activar por esto y por este mismo factor 12. Este factor 10, mire, pasa lo mismo que acá. Se une al factor 5 más calcio y activan la vía común, que es la protrombinasa. La vía común, entonces, esta protrombinasa se une al calcio y se une a la protrombina para producir trombina. Y esta trombina vuelve y se une con calcio y hace que el fibrinógeno se active. El fibrinógeno activado, también producto de la estimulación del factor 13, hace que estas fibras que antes eran solubles se vuelven insolubles y entonces forman como unos grumos que hace que se coagule la sangre. Ahora sí quedó un poco más claro, muchachos. ¿Quedó un poquito más claro? ¿Sí? Bueno. Muchachos, espérenme un segundito. Espérenme un segundito, muchachos.
Qué penas con ustedes, muchachos. Es que tenía que imprimir aquí una tarea de... Bueno, entonces sigamos. Entonces, esos son los factores de coagulación. Como les digo, el orden no es por el orden en que ellos actúan, sino en el orden en que fueron descubiertos. ¿Sí? Ese es el orden. Entonces, bueno, esa fue como sería como más fácil, ¿cierto? Que pues que fuera en orden de acción, ¿sí o no? Para que sea como más fácil de aprendérselo. Pero bueno, desafortunadamente no es así. Bueno, ahí sí me están escuchando, muchachos. Creo que sí. ¿Me escuchan? Eso. Sigamos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la vitamina K y la coagulación. Muchachos, resulta de que la vitamina K, propiamente hablando, no interviene directamente en la coagulación. O sea, ustedes ven que aquí por ningún lado dice vitamina K. Mire, si ve que ninguno dice vitamina K. ¿Ya? Ninguno dice vitamina K. Como por ejemplo, miren, el calcio sí participa y el calcio no es, ojo, no es una proteína. El resto todas son proteínas. Pero resulta de que la vitamina K es supremamente importante para poder producir algunos factores, como el 2, el 7, el 9 y el 10. El 2 es la protrombina, el 7 es el factor acelerador, el 9 que es se le llama el factor de Christmas por el tipo que el científico que lo descubrió tenía apellido Christmas, ¿no? O también llamado el factor antihemofílico B, y el 10, que que es el factor de Stuart o Prower, que también son apellidos de científicos que fueron los que lo descubrieron, o también llamado la trombosinasa. Entonces, esta vitamina K, muchachos, cuando una persona tiene poquita vitamina K porque no consume suficiente vitamina K en sus alimentos, etcétera, estos pacientes tienden a sangrar mucho, pero muchísimo. Entonces, una forma de hacer que dejen de sangrar tanto es justamente colocándoles una inyección de vitamina K. La vitamina K se puede tomar, casi siempre es inyectada. Y esa inyección, luego cuando se la colocan, pues el hígado, porque nuestro hígado produce la mayoría, mire, la mayoría de estas proteínas son producidas por el hígado, mire, ¿sí ve? Casi que todas, vean, ¿no? De modo que nuestro hígado va a poder producir estos factores de coagulación, sobre todo el 2, el 7, el 9 y el 10, que son justamente los factores de coagulación que necesitan de la vitamina K para poder producirse en el hígado. Por eso, como dice aquí, la falta de vitamina K genera graves hemorragias en los pacientes. Claro, no, digamos que es fácil de corregirlo porque la vitamina K, pues con una inyección, listo. Por ejemplo, en odontología se ve con relativa frecuencia que a veces hay pacientes que cuando les están haciendo un procedimiento medio tocan, empieza a sangrar. No sangra con mucha facilidad. Es más, hay pacientes que no es sino solo con lavarse los dientes sangran. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso, muchachos? No es sino lavándose los dientes y ya a veces sangra uno con mucha facilidad. Eso no quiere decir que ahora a todos ustedes que les pase eso tengan problemas con la vitamina K. No, no, no. Pero es una manifestación. ¿Listo? No se curen las heridas y se les... No, Daniel, no es que no pasa un problema con los pacientes diabéticos, Daniel, y es que con los pacientes diabéticos los nervios se les dañan, sobre todo los nervios periféricos, o sea, los nervios que le dan la parte como de, espera un momentico,
de sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos con frecuencia se cortan, pero no se dan cuenta que se cortan. Y pueden ser cortaduras muy chiquitas o pueden ser, por ejemplo, peladuras cuando le sale a uno ¿cómo se llama esto? Que le sale a uno cuando uno está estrenando un zapato y le aprieta y le sale como una vejiguita, ¿sí? Y resulta de que, a ver, ¿qué hace usted cuando se coloca un zapato y le saca vejiga el zapato? Para empezar, usted se da cuenta. Entonces, ¿usted qué hace? Pues usted no se pone zapato porque le duele. Y además, usted pues procura de curarse eso, como de echarse agüita, ¿cierto? Con jaboncito, ponerse una curita. O sea, usted se da cuenta que tiene una pequeña herida. Y ese fenómeno hace que usted se cuide su herida y no se le vaya a infectar. Pues resulta de que los diabéticos no se dan cuenta. Y al no darse cuenta, pues no saben que tienen una herida y se les infecta con mucha facilidad, pues porque nunca se curan hasta que se ven ahí, uy, ¿qué me pasó acá? ¿Quién sabe desde cuándo tengo eso? Claro, porque se dan cuenta es porque ven o porque huelen algo raro. Y es por eso que ellos entonces, la infección que ocurre en la piel, pues hace que no se les cure con tanta facilidad. ¿Quedó respondida tu pregunta, Daniel? Ah, bueno. Claro está que también ellos también tienen problemas de coagulación, pero, o sea, pero no porque se les coagule así nomás, sino porque estos pacientes frecuentemente tienen en sus arterias del corazón, producto de la misma diabetes, se acumula mucha grasa. Y esto hace que se coagule, porque la grasa, muchachos, o sea, cuando uno tiene poquitica grasa no pasa nada, pero la grasa cuando se queda pegada en las arterias como que rompe la arteria un poco por dentro y eso hace que las fibras queden expuestas y ya ocurre lo que les mencioné con las plaquetas. Entonces por eso les da infartos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los grupos sanguíneos y los tipos de sangre, muchachos. Ustedes saben que uno tiene tipos de sangre, ¿no? Que la tipo A, que la B, ¿sí saben? Esos tipos de sangre, muchachos, muchas veces sirven para identificarnos. ¿Sí? Ustedes ven que, por ejemplo, no sé si en el carnet de ustedes de la universidad les ponen el tipo de sangre. En la cédula, por ejemplo, aparece el tipo de sangre de uno, ¿cierto? Y ese tipo de sangre está relacionado con nuestros glóbulos rojos. Resulta de que nuestros glóbulos rojos, en la membrana de los glóbulos rojos, tenemos como imaginemos unos marcadores, son unas proteínas que están en la membrana que nos identifican. A estos, marcadores se le llaman antígenos o también aglutinógenos. ¿Listo? Y estos antígenos, que repito, son como marcadores que son realmente proteínas, pero son marcadores. Cuando están presentes algunos o cuando están ausentes, eso es lo que nos determina los grupos sanguíneos y también lo que se llama el RH, que ahorita yo voy a explicar qué es eso. ¿Listo? Entonces, cuando, por ejemplo, la sangre tipo A, yo por ejemplo soy A, yo soy A. A ver, ustedes coloquen ahí qué tipo de sangre son ustedes. Iván Ricardo, ¿qué tipo de sangre es usted? Vea, A o positivo o negativo o A positivo, eso. Entonces, miren, hay personas que son B, por ejemplo, hay personas que son A o hay personas que son o 0. Pues muchachos, ¿qué significa eso? Que aquellos que tenemos la sangre tipo A es porque nuestros glóbulos rojos están marcados con un antígeno al que le llamamos A.
Los que tienen sangre O, perdón, los que tienen sangre B es porque tienen un antígeno, ¿cierto? Que se llama el antígeno B y es muy diferente del A. O sea, este es totalmente diferente de este. Estas personas que solo tienen antígenos A, perdón, que solo tienen antígenos B, a esos son sangre tipo B. Ahora, aquellos que no tienen ni A ni B son el tipo de sangre cero. Realmente esta no es una O, sino un cero. Pero como en los americanos al cero también le llaman O, por eso terminó de alguna manera llamándose O. O sea que el O realmente no es que tenga un antígeno llamado O, no, es que no tiene antígenos, ni A ni B, porque solo hay A y B. Por aquí hay alguien, uy, alguien que me pidió. ¿Sí me entendieron o no? O sea, realmente tenemos dos tipos de antígenos o dos tipos de proteínas que marcan nuestros glóbulos rojos. Los tipo A y los tipo B. ¿Listo? Entonces, hay personas que solo tienen A. Entonces, esa sangre es A. Hay personas que solo tienen B. De modo que esa sangre es B. Ahora, hay unos que no tienen ni A ni B. A eso se le llama O. Realmente cero, muchachos, pero como en inglés a O también le dicen, perdón, al cero le dicen O. Entonces, pues todo el mundo le llama O. Ahora, hay personas que tienen A y tienen B, o sea, tienen de los dos. Este es el tipo de sangre AB, que es más rara, no es tan frecuente. ¿Alguno de ustedes tiene tipo de sangre AB, muchachos? ¿Alguno de ustedes tiene tipo de sangre AB? Un amigo tiene tipo de sangre AB. Bueno, ese tipo de sangre es más rara, no es tan frecuente. ¿Mm? Muy bien, es un poquito más rara. En nuestro contexto es más frecuente la A y es más frecuente la O. La B es frecuente, pero no tanto. Y la AB, ese sí que es menos frecuente. ¿Listo? Bueno, ahora, esos son, vuelvo y repito, los grupos sanguíneos. Lo otro es el RH. El RH, algunos tienen también, el RH es otro tipo de antígeno, pero que toma el nombre de un mono, de un miquito, que se llama el mono rhesus, que resulta de que este mono rhesus, cuando se hicieron las investigaciones de esto que se llama el RH, lo encontraron primero en los monos rhesus y después se dieron cuenta que también lo teníamos nosotros los seres humanos. Ya estoy explicando eso, Daniel Torres, lo del positivo y el negativo. Eso es lo que estoy explicando ahorita del RH. ¿Listo? Entonces, repito, tenemos también otro marcador o otro antígeno que se llama RH. Aparte de estos, A y B, tenemos el RH. El RH, entonces, algunos lo tienen y otros no. Los que tienen se llaman RH positivo y los que no, RH negativo. De modo que, por ejemplo, Tatiana Quiroga tiene el grupo sanguíneo A y además es RH positivo. Por eso se le llama A positivo. ¿Ve? Por ejemplo, mire, acá Tatiana también, es la misma Tatiana Quiroga. Germán le pasa lo mismo. Por ejemplo, mire, a Daniel le pasa que él tiene O negativo, o sea, no tiene ni A ni B y además el RH es negativo, luego no tiene RH. ¿Me entienden? O sea que los O negativos no tenemos en nada. Sí, pero Daniel, imagínese que eso es una ventaja, la berraca, Daniel, porque usted nunca va a sufrir por sangre. Resulta de que a usted le pueden colocar cualquier tipo de sangre y no pasa nada. En cambio, las personas que tienen A positivo solo les pueden colocar A positivo o le pueden colocar O. O sea que no lo vea como una desventaja o que usted lo mandaron mal. No, mírelo como una ventaja porque realmente es bueno. ¿Listo? Por ejemplo, miren, acá hay O positivo. Significa que no tiene ni A ni B, pero sí tiene RH.
¿Listo? Entonces ahí hay una mezcla. Por ejemplo, yo soy A positivo, ¿cierto? A positivo. Entonces, como les decía yo, si los glóbulos rojos presentan antígeno RH, pues será RH positivo y si no, será RH negativo. Entonces, miren cómo se ven. El tipo A, miren que tiene como unas proteínas en la membrana del glóbulo rojo que se le llama el antígeno A. Si yo a este le hago un examen, a esta sangre, me va a identificar este antígeno A. De modo que este paciente se le llama, o sea, la sangre de esta persona será del grupo A. Miren que este antígeno ya es diferente. Miren, este es como una bolita y un palito. Este es una flechita con un palito. Miren que es diferente el marcador. Y este es el marcador o el antígeno B. Los que tengan sangre con este tipo de marcador, o sea, los glóbulos rojos, será sangre tipo grupo B. Ahora, hay personas que tienen de los dos, vea, tienen del A y tienen del B. Por eso se le llamará AB, grupo AB. Y hay unos que no tienen nada, que es el grupo 0 o también llamado grupo O. ¿Por qué? Pues porque no tiene ni A ni B. Y recuerden que realmente cero. Lo que pasa es que cero en inglés también le dicen O. ¿Listo? Ahora, el RH. Bueno, estos grupos sanguíneos ABO, esto es para que vean ustedes. Entonces, el A es lo mismo, tiene este marcador, el B tiene este marcador, el AB tiene de los dos marcadores y el antígeno O es porque no tiene ninguno. Ahora, el RH es muy sencillo, es algo parecido, pero este o tenemos o no tenemos. Y es también un marcador. Imaginemos que ya no es así en forma de triangulito ni de bolita, sino que es como un corazoncito. ¿Sí? Entonces, quien tenga el corazoncito aquí en la membrana será RH positivo y el que no, pues será RH negativo. Y listo. De modo que entonces en el mundo, miren que los O positivo y los A positivo son los más abundantes en el mundo. Sobre todo el A positivo es ligeramente más abundante en el mundo, vea, más abundante, A positivo. El 36% de la población del mundo es A positivo, mientras que el 35% es O positivo. Pero miren, le sigue en cantidad los O negativos, por allá que había uno preocupado. Vea, este le sigue en cantidad los O negativos, significa que no tiene ni A ni B y además no tiene RH. Este no tiene ni A ni B, pero sí tiene RH. Este tiene A y además tiene RH positivo. Le sigue en frecuencia el B positivo, mire. B positivo. ¿Mm? B positivo. Le sigue en frecuencia el A negativo. Y luego ya hay unos menos, como por ejemplo este que es el 0,5%, que es AB negativo. Tenemos este que es el 2%, que es B negativo. Y, perdón, el más infrecuente de todos, no sé por qué aparece más grande, pero este debería ser más pequeño. El más infrecuente de todos es este, el AB negativo. Mire, el 0,5% de la población. O sea, las personas que tienen AB negativo son muy difíciles de conseguirle sangre, muchachos. Pero recontra difícil de lo mismo este de aquí y este. Estos son los más difíciles de conseguirle sangre. Porque es que hay muy poquita gente que tiene AB negativo, AB positivo y B negativo. ¿Ya? Aquí tenemos una tablita de la compatibilidad, o sea, quién es compatible con quién. ¿Quién es compatible con quién? ¿Sí o no? Podemos ver, por ejemplo, que el O negativo es compatible con todos, mire. ¿Sí? Dice aquí, el grupo O negativo es el donante universal, ya que puede donar sangre a cualquier persona. Este le puede dar sangre a cualquier persona. A cualquiera. Mira aquí, el O le puede donar sangre a cualquiera. El O le puede donar sangre al AB negativo, a este, y por supuesto a este.
¿Por qué? Porque O significa que no tiene ni A ni B. Y negativo tampoco tiene RH. De modo que como no tiene marcadores, cuando uno le coloca la sangre a O negativo a una persona, por ejemplo, que es A positivo, el sistema de defensa del cuerpo de esa persona no se da cuenta que le pusieron sangre diferente, porque es que la única manera de reconocerlos es como con los antígenos. Entonces, nuestros glóbulos blancos son capaces de identificar estos marcadores, muchachos, estos antígenos. De modo que si yo tengo sangre, por ejemplo, B, y a mí me ponen sangre A, mis células de mi sistema inmune, que saben que yo soy B, cuando me ponen sangre tipo A, se dan cuenta. ¿Y qué creen que pasa? Van y destruyen esta célula. La destruyen. Luego usted le pusieron la sangre, pero no le sirvió para nada, porque se destruyó toda la sangre que le pusieron. ¿Ve? Lo mismo pasa, por ejemplo, los AB, y yo le coloco B, pues me va a dañar como la mitad de estos, porque es que de todas maneras está marcado con A. ¿Eso me lo entendieron? Pero ¿qué pasa? Si yo le coloco O negativo a cualquiera de estos, las células del sistema inmunológico no lo van a reconocer. O sea, no se van a dar cuenta de que le pusieron una sangre de otra persona. ¿Por qué? Porque no tiene ni A ni O ni B, ni además tampoco tiene RH. Por lo tanto, pasa desapercibida y por eso se llama el donante universal. Mientras que el AB positivo, le llaman acá destinatario universal. Porque le pueden poner le pueden poner le pueden poner le pueden poner este y este. El fregado acá es este de aquí y este de acá. Porque mire que el B positivo solo puede recibir del B positivo, vea. El B positivo solo puede recibir del B positivo. Y también podría, por supuesto, recibir del O, no más falta. El O, claro está, ¿no? Miremos, por ejemplo, el B positivo, perdón, es acá. El B positivo puede recibir de este. Por ejemplo, miren el... Este puede recibir de todos. Mire, el AB negativo solo puede recibir de solo puede recibir de solo puede recibir de y solo puede recibir de El AB negativo, ¿no? El A positivo solo puede recibir de que es el O negativo, puede recibir del A negativo, del O positivo, del A negativo y del A positivo, ¿no? El A negativo también es difícil, porque miren que solo puede recibir del O negativo y del A negativo. No puede recibir sino nada más de esos dos, ¿no? Entonces es complejo. El O negativo solo puede recibir de lo negativo, vean. Ay, fue más chica, ¿qué pasó? Bueno, entonces muchachos, ¿sí les quedó como claro ahí eso o no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con los tipos de sangre. ¿Por qué esto es importante? Porque muchachos, cuando a uno le van a colocar sangre, si le colocan la sangre que no es, hasta uno se puede morir. Así de sencillo. Se puede uno hasta morir. Porque va a haber una reacción del sistema inmunológico atacando a esa sangre que está entrando y que no es reconocida. No es reconocida. Y entonces puede ser complicado. Les voy a colocar nuevamente acá, muchachos, para los últimos que entraron, para que llenen, aquí está el link para que llenen la asistencia, porque veo que Canva se está molestando hoy. ¿Listo? Bueno. Muchachos, preguntas o dudas. Aquí, lastimosamente, no puedo hacer las preguntas. Esta, por ejemplo, pues, esperemos un momentico.
Vamos a hacer una preguntita aquí. Pregunta, dice, ¿es una vitamina importante para la coagulación de la sangre? A, la vitamina C, B, la vitamina K, C, la vitamina D. ¿Cuál sería? ¿Ustedes qué dicen? Allá. Pero porque la vieron, ¿no? La vitamina K, sí señor, vitamina K. Vamos a poner otra pregunta. Bueno, esta ya. Siguiente pregunta. Diga si es verdad o falso. Las plaquetas, además de hacer el tapón plaquetario durante la hemorragia, intervienen en la vía intrínseca de la coagulación. Diga si es verdad o falso. Coloquen allá en el chat. Qué más falso que el amor. Daniel, pero estás equivocado. Es verdadero. Es verdadero. ¿Listo? Verdadero. La intrínseca. Siguiente pregunta. Falso, verdad. El grupo sanguíneo O negativo es el donador universal. Esto se debe a que carece de antígenos de superficie en los glóbulos rojos. Diga si es verdad o es falso. ¿Qué dicen acá? Preguntas del parcial. Uy, no sé, ¿cómo que no sabe, David? Lo acabé de explicar. Mm. El grupo sanguíneo O negativo es el donador universal. Esto se debe a que carece de antígenos de superficie en los glóbulos rojos. Los antígenos superficie son los que les acabo de mencionar, que son esos marcadores A, B y el RH. Si es O, significa que no tiene ni A ni B. Y además dice que es negativo, significa que no tiene RH. Dice aquí, esto se debe a que carece. Carece significa que no tiene antígenos de superficie. O sea que la respuesta es verdadero. ¿Mm? Por eso le puede dar a todo el mundo sangre. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietudes? ¿Sí les quedó claro? Pero no este viernes, Daniel, el 18. Espérenme, voy a confirmar. Sí, señor, el viernes. Yo voy a tratar de confirmar acá, aquí en el correo. Permítanme. Voy a tratar de confirmar las fechas de los exámenes. La fecha de los exámenes para a ver si ya me confirmaron eso. Veamos. Uy, caramba. Bueno, después reviso que creo que no está funcionando tampoco esto. Y yo les mando un mensajito por anuncios. ¿Listo, muchachos? Bueno, eso era todo por hoy, muchachos.
Espero que les haya gustado. Yo me voy a quedar aquí hasta por ahí faltando 10 minutos para las 9. ¿Y qué? Ay, caramba, tomar evidencias de pantalla en diferentes momentos. Ay, Dios. Bueno, espérenme. Captura de pantalla, dicen acá que hay que tomarle. Screenshots. Cambiar de nombre. Clase. Hoy estamos aquí. 7 de septiembre. Listo. Bueno. Entonces, vamos a tomar aquí pantalla para que después no digan que no hicimos la clase. Pues dicen, no hicieron la clase. Bueno. Bueno, aquí ya están diferentes clases. Listo. Listo. Bueno, muchachos, entonces quedamos pendientes. Yo les estoy confirmando. No se les vaya a olvidar, por favor, llenar la asistencia. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo me voy a quedar aquí pendiente. ¿Listo, muchachos? Entonces, chao, chao. Sí, señor, queda grabada. Yo ahorita miro cómo se hace para compartir. No recuerdo, por ahí hay un correo que explican eso. De modo que apenas lo pueda bajar, pues de alguna manera se los comparto. Listo, no sé, o sea, no recuerdo bien cómo se hace, pero sí está siendo grabada la clase. ¿Listo?
Gracias, amor. Sí. Ahorita termino de arreglar termino de arreglar